Ha corrido el tiempo, pero qué bueno es nuestro Dios. Y ante la pregunta, bueno, voy a predicar sobre el título: mi familia cree en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí será verdad o no? Sí, su familia cree en el Señor Jesús. Bueno, esperemos que todo sea así. Y ante la pregunta desesperante del carcelero, él llegó donde estaba Pablo y Silas, y lo primero que les tuvo que decir es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Y ante esa pregunta se pueden evidenciar varias cosas. Se las voy a mencionar rápidamente. Número uno, el carcelero reconoció la grandeza y el poder del Dios de Pablo y de Silas. ¿Será que sí o no, hermano? Porque ahí había muchos presos, ¿sí o no? Y todos estaban encerrados, tenían cadenas, tenían grillos, pero solo Pablo y Silas estaban cantando y alabando al Dios vivo. Aún en medio de la condición, ellos alababan a su Dios. Y como alababan a su Dios, algo sucedió. Dice la Biblia que hubo un estruendo, que se rompieron las cadenas, que se rompieron los grillos, que se abrieron las puertas, cayeron las rejas, y el carcelero quedó asustado. Pero cuando vio, hermano, reconoció el poder que tiene Dios. Y yo quiero que usted se vaya metiendo, hermano, en el mensaje de esta mañana. Mi familia cree en el Señor Jesucristo. Y yo creo que en las familias ha habido dificultades, ha habido problemas, ha habido cadenas, ha habido disensiones, ha habido pleitos, ha habido rupturas. Yo lo creo así, hermano, porque eso sucede en los hogares. Pero cuando hay uno o dos o tres o 5 o 10 en la casa, que a pesar de la circunstancia alaban el nombre de Jesús, que a pesar de la enfermedad alaban el nombre de Jesús, que a pesar del problema se arrodillan en la mañana y claman al Dios vivo, que a pesar de la deuda levantan las manos al que provee, que a pesar de la dificultad con el hijo, con la hija, saben clamar a su Dios. El que está ahí, hermano, y no conoce a Cristo, tendrá que reconocer el poder de Dios. Oiga, qué amén tan flojo. Yo creo que eso debe ser así. Porque, hermano, cuando usted deja en alto, y lo escuchábamos esta mañana, hay que dejar el nombre de Jesús en alto, porque ese nombre nos da vida. Cuando usted alaba el nombre de Jesús, aunque tenga dolencias, el que está aliviado dice: ¿y esta por qué alaba a Dios si está enferma? Esta que se muere, ¿y por qué alaba a su Dios? Este está lleno de problemas, ¿por qué alaba a Dios? Hermano, porque al Señor hay que alabarlo en todo tiempo. El salmista dice: bendice alma mía Jehová en todo momento, aleluya. Porque el Dios todopoderoso hay que alabarlo cuando estamos alegres. Pero cuando estamos tristes, también hay que alabar el nombre glorioso de Cristo el Señor. ¿Cuántos lo alaban a Él esta mañana? Para que el otro vea que a pesar de mi condición, alabo el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios. Cuando Él reconoció, voy para la número 2. Cuando él reconoció el poder que tiene el Dios de Pablo y de Silas, entonces sintió la necesidad de ser salvo. ¿Sí o no? Él dijo: ¡qué Dios tan poderoso! Derribó las cadenas, derribó la cárcel completa y ninguno se me voló. Eso es el poder de Dios. Yo necesito ser como esos dos. Yo necesito lo que tiene Pablo, lo que tiene Silas. Yo necesito también eso que los toma a ellos, eso que los toca a ellos, eso que los impulsa a adorar a un Dios. Y vino y les preguntó: ¿qué tengo que hacer
para ser salvo. Hermano, yo no sé si en su casa haya alguien viviendo con usted que no conoce a este Dios maravilloso. Pues esta mañana la tarea que Dios le manda a poner, iglesia, es que usted haga que su familia conozca el poder que tiene Dios. Aunque usted alabe al Señor, hermano, con toda su alma, a que usted deje en alto el nombre de Jesús. La tarea que Dios le manda a poner esta mañana es que usted, hermano, lleve esta palabra a su casa, y los que no tienen a Cristo tengan el deseo de tener al Dios que da vida, al Dios que da libertad, al Dios que rompe cadenas, al Dios que salva. Dale ese aplauso, por favor, a Cristo. Hermano, nuestra familia tiene que sentir la necesidad de ser salvos. Pero nosotros somos los encargados de mostrarles el camino. Cristo nos ha dejado la palabra, hermano. Alabe al Señor. No tiene por qué, yo lo digo, hermano, en el mejor sentido de la palabra se lo digo. No tiene por qué algún miembro de su casa ir en contravía de la palabra de Dios. No tiene por qué. Y yo sé que eso no causa decir amén, ni causa decir gloria a Dios, porque cada persona tiene un pensamiento diferente, hermano. Pero cuando usted se mete profundamente en la presencia de Dios, algo tiene que contagiarle a los suyos. Algo tienen que ver ellos en usted diferente. Porque usted es distinto a los suyos, hermano. No es porque tenga más dinero que ellos, no es porque tenga más capacidad intelectual que ellos, no es porque trabaje más que ellos, no es porque hable más duro que ellos. No, 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 hermano, nosotros somos diferentes a todas las familias que hay, hermano, porque nosotros hay una presencia gloriosa. La presencia de Cristo tiene que estar en el corazón del hombre. Amén. Y eso era la diferencia de Pablo y Silas en medio de todos los presos, ¿sí o no? Allá había muchos presos, pero ellos dos marcaron la diferencia. ¿Usted cree que antes de ellos dos llegar ahí, en esa cárcel se escuchaba alabanzas? ¿Usted cree eso, hermano? No se lo crea, porque no es así. Si hubiese sido así, la palabra lo hubiera dicho. Pero cuando ellos llegaron, cuando ellos fueron apresados, cuando ellos fueron encarcelados, cuando fueron metidos allá, estaban heridos, no estaban en la mejor celda, estaban en lo peor, hermano, en las peores condiciones, los habían maltratado. Si usted lee la Biblia, y nosotros terminamos ahí hasta el verso 34, ¿qué fue lo que hizo el carcelero? ¿Se lo aprendió? ¿Lo recuerda? ¿Qué fue lo que hizo? Les lavó las heridas, porque estaban con su cuerpo lacerados, porque los habían maltratado, hermano. Y uno cuando está maltratado pareciera que no puede alabar a Dios. Pero yo le digo en el nombre de Jesús, el mejor momento para entrar en la presencia de Cristo es cuando hay dolor en el corazón, cuando sentimos fatiga, cuando hay carga, cuando hay luchas, cuando nos sentimos solos, cuando sentimos desmayar. Hermano, entra en la presencia de Jesús, y yo estoy seguro que el Señor, no el carcelero, el Señor vendará tus heridas, sanará la herida que tienes. Él te echará aceite, y el aceite de Cristo es el Espíritu Santo, hermano. Él te rociará aceite para lavarte las heridas y dejarte sano en el nombre de Jesús. Alguien dice gloria a Dios. Lo tercero que encuentro ahí, hermano, es que el carcelero reconoció su estado, y un estado que lo llevaría a la perdición. ¿Por qué la gente quiere ser salva? Usted se lo ha preguntado. ¿Por qué la gente quiere ser salva? A ver, evangelista Héctor, ¿por qué la gente quiere ser salva? David, ¿por qué? Diego, ¿por qué? Sergio, ¿por qué? Señor, te habla muy duro. ¿Por qué la gente quiere ser salva? Dígame por qué. A ver, muchachos, así los jóvenes lo sacan del agua. Señor, porque entendieron. ¿Por qué? Porque no se quieren perder, más o menos. ¿Por qué, Daniel? Señor,
Sí, por eso. Porque han entendido que están perdidos y que van para el infierno. Sí, hermano, eso es verdad. La gente entiende. La gente sabe que sin Dios están perdidos. Lo que pasa es que en ellos hay cadenas. En ellos hay cosas que no los dejan avanzar. En ellos hay problemas, hermano, que no los dejan ver la luz de Cristo. Por eso esta iglesia, aleluya, tiene la tarea de llevar a Cristo a la casa, a la familia, en su hogar, hermano. Hay alguien que sabe que si muere como está, se va a condenar. En su casa hay alguien que sabe que hoy no tiene la salvación y necesita lo que usted tiene. Amén. Por eso quiero invitarlos a todos a que su familia crea en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen un hijo, un hermano, un padre? Yo tengo mi padre y no se ha bautizado. Y un día me hizo reír porque yo le he hablado mucho y hace muchos años le venimos hablando. Y mi madre le hablaba y mi madre lo llevaba a la iglesia. Y un día hace poco estuve en mi casa y le dije: papi, ¿cuándo te vas a entregar a Cristo? Y me sale con el que ya casi. Y lleva con ese ya casi hace unos 30 años. Yo, Dios mío, hermano, pero eso no le duele. Esto parece chistoso, pero duele, ¿cierto? Yo no sé qué voy a sentir el día que Él parta sin Cristo. Y Él me está escuchando. Pues yo no sé qué voy a sentir. Y cuando un hermano mío de esos que no se ha entregado al Señor parta a la eternidad sin Cristo, yo no sé cómo se va a arrugar mi corazón de saber que ellos me han visto predicar, me han visto testificar, me han visto alabar a Dios, me han escuchado llevarle la palabra y no han dado un paso de fe porque tienen ataduras, porque tienen cadenas, porque están esclavos del pecado, hermano. Pero es nuestra tarea mostrarles a Cristo para que nuestra familia crea en el único Dios verdadero que se llama Jesucristo. Hermano, al menos preocúpate por el círculo familiar, por tu esposa, por tus hijos, que ellos que te ven todos los días conozcan que hay un Dios en el cielo. Alguien lo quiere alabar a Él, alguien lo puede aplaudir a Él esta mañana. Hay un Dios en el cielo que hace milagros todavía. Aleluya. Luego que Él reconoció que estaba perdido, los llevó a su casa. Dios, esto no se puede quedar así. Ellos me están diciendo: si quiero ser salvo, debo creer en Jesús para que sea salvo yo y mi casa. ¿A dónde los llevó? A su casa. Se los llevó para la casa. Hermano, esta palabra es clara. El versículo no quiere decir, saques eso de la cabeza. Eso se lo han metido a la iglesia muchos años, pero eso no es verdad. La Biblia no dice que eso sea una promesa de Dios. Dios no prometió que si usted se entregaba le iba a salvar a los suyos. Eso no es promesa de Dios. Eso es una tarea mía, hermano. Por eso fue tarea del carcelero. Él entendió el evangelio. Él entendió que había un Dios poderoso. Él entendió que estaba perdido. Entonces, ¿qué dijo? Yo no me voy a salvar solo. Quiero que mi familia también se salve. Entonces los voy a llevar a mi casa para que sean salvos. Y yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿cuántos quieren llevarse a Cristo para su casa? Levante su mano y dígale: Señor, quédate en mi casa. Usted es capaz de levantar la voz diciéndole al Señor: quédate en mi casa. Yo voy a hacer una habitación para Cristo. La habitación tiene que ser tu corazón. La habitación tiene que ser el corazón de tu papá que es rebelde, de tu mamá que está apartada, de tu hijo, de tu hermano, de tu padre, de tu esposa, de tu esposa que están lejos de la presencia de Dios. La habitación tiene que ser el corazón de aquel que no ha querido reconocer el poder de Cristo, hermano. Dígale al Señor: vente conmigo para mi casa. Yo creo que el carcelero no le rogó mucho a Pablo y a Silas. Ellos se fueron de inmediato. Y yo creo, hermano,
hermano, que a Dios no hay que rogarle mucho. Él quiere entrar a tu casa, hacer milagros, romper cadenas, desatar ligaduras. Él quiere acabar con toda la especie de maldad que hay en tu casa. Pero tienes que invitarlo a que entre. Dele gloria a Dios. Y lo quinto que encuentro yo es que él y su familia le creyeron a Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia, hermano, Marcos capítulo número 16: el que creyere y fuere que bautizado, ¿qué le va a suceder a ese? ¿Qué le va a suceder? No lo escucho. ¿Será que usted lo dice más fuerte para que los amigos escuchen? El que creyere será, mas el que no creyere. Hermano, eso no es una parábola, eso no es una mentira, eso no es una fábula, eso es una realidad. ¿Y cuántos han creído en el Señor en este lugar? A ver, ¿cuántos le han creído a Jesucristo? ¿Y cuántos son bautizados en su nombre? ¿Y cuántos son salvos en su nombre? ¿Y cuántos tienen la vida eterna? ¿Y cuántos han tenido perdón de pecados? ¿Y cuántos tienen paz en su corazón porque han recibido a Cristo? Hermano, mi familia tiene que creer en Jesús, porque Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Diga gloria a Dios. Viendo entonces ese panorama que les acabo de mostrar, noto que es la condición de muchos de nosotros. Había ataduras, había cárcel, estábamos apresados, teníamos, hermano, unas murallas que no nos dejaban seguir. Pero vino Cristo, y eso a mí me encanta, hermano, que haya venido Cristo. Yo no fui a Él, Él vino donde mí. Yo no me agarré de Él, Él me agarró a mí, hermano. Porque el día que yo me agarre de Cristo, fácil me suelto, porque mi fuerza no me alcanza. Pero como yo estoy es en la mano de Cristo, Él es el que me tiene agarrado, entonces Él no me va a soltar. Y vinimos a Cristo y nos entregamos a Él, y estamos en la presencia del Señor, y hemos sido reconocidos con el poder de Cristo para ser hijos suyos, hermano. Eso es un alto honor que tiene la iglesia, de ser hijos de Dios. Hemos reconocido el poder que Él tiene, hemos reconocido su grandeza, cómo Él ha obrado poderosamente en nosotros, y cómo el Señor nos ha dejado ver su gloria en medio de nuestros hogares. Hermanos, si yo sacara aquí a algunos a que dieran un testimonio de qué ha hecho Cristo en su casa, ¿usted se imagina cuándo terminaríamos? No terminamos el día de hoy ni mañana, y toda la semana nos iríamos contando testimonios. A cuántos el Señor les ha librado de la muerte, a cuántos les ha provisto, hermano. Cuando no había nada en la alacena, ha llegado la provisión de Dios. ¿Ha pasado eso o no, hermano? ¿A cuántos el Señor les ha pagado una cuenta por ahí, hermano? Eso ha pasado, aleluya. ¿A cuántos el Señor les ha abierto el entendimiento? ¿A cuántos el Señor los ha sanado? ¿A cuántos el Señor les ha dado la mano? ¿A cuántos los ha fortalecido? ¿A cuántos el Señor los ha librado de la muerte? ¿A cuántos el Señor le ha regalado un alma de su familia? Usted le habló y le habló y le habló, y un día se entregó a Cristo, porque Él es maravilloso y hace maravillas en nuestra vida, hermano. Pero antes no teníamos el privilegio de estar en Cristo, y hoy lo tenemos. Amén, hermano. Por eso nos tenemos que encargar, iglesia. Mi familia cree en el Señor Jesús. ¿Será posible eso o no, hermano? Nosotros en algún momento, no me diga que no, sentimos la necesidad de ser salvos. ¿Es verdad o no? Cuando usted descubrió que estaba en pecado, porque antes la gente pecaba deliberadamente y no entendía que eso era pecado, mentía y no entendía que era pecado, robaba y creía que estaba haciéndolo bien.
Fornicaba y se deleitaba en la fornicación. Decía vulgaridades y le parecía que era muy hombre. Fumaba y creía que estaba a la moda. Se emborrachaba y se creía el más macho del barrio, porque el pecado lo tenía cegado. Pero cuando vino Cristo y alumbró nuestros ojos, alumbró nuestro entendimiento, alumbró nuestro camino, entendimos que la vida que llevaba no valía nada. Ahora la vida que tiene sentido es la vida que llevamos en Cristo el Todopoderoso. ¿Y cuántos están felices en Cristo? ¿Cuántos están plenos en la presencia del Señor? Hermano, yo creo que usted se siente bien. Yo creo que usted se siente pleno porque un día sintió la necesidad de ser salvo. Amén. ¿Y qué hablar de aquellos que un día tuvimos por aquí un culto de restauración muy bueno la vez pasada? ¿Recuerdan? Y sacamos aquí un grupo de personas, ¿lo recuerdan? ¿Cuántos había ahí, Manuel? ¿Recuerdas? Habían como 12. Como por ahí dicen 15, 13, 12. Bueno, de hermanos que algún día se habían ido del camino, pero el Señor los volvió a alcanzar y los trajo. Amén. Para esos que están flojitos por ahí en la fe, para esos que han vuelto a pecar, para esos que estaban en Cristo y se volvieron a ir al mundo, yo les quiero decir esta mañana, todavía la misericordia de Dios opera para perdonar, para libertar, para bendecir. Todavía hay perdón de pecados. Lo quiero decir enfáticamente, la sangre de Cristo todavía perdona pecados, iglesia. Todavía limpia, todavía salva. Amén. Y nosotros hemos sido reconciliados con Cristo porque hemos reconocido el poder de Dios. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar a Cristo a nuestros hogares, meterlo en nuestra casa. Hermano, tenemos que rogar al Señor para que Él habite en nuestros hogares. Oiga, si ve lo duro que es predicar aquí en la familia. Porque pareciera que, perdóneme lo que voy a decir, perdóneme. Pareciera que algunos creen o piensan, yo ya soy salvo. Allá ellos. La salvación es individual. Hermanos, si yo no soy luz en mi casa, esto no tiene sentido. Y hay quienes son luz en la calle, pero tinieblas en el hogar. Eso no tiene sentido. Tenemos que ganar primero a los nuestros, primero los míos. Hermano, y esto no es porque seamos egoístas. Este es el orden de Dios, ¿o no? Si es el orden de Dios o no. A ver, Dani, ayúdeme por favor. Colóquelo, le voy a decir, usted sabe dónde está. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? Hechos 1:8. Y me seréis testigos, ¿dónde? ¿Dónde? Dígame duro, ¿dónde? En Jerusalén, o sea, en su casa. En Judea, ahora sí salga de la casa. En Samaria, vaya más lejos, y hasta lo último de la tierra, más lejos todavía. Pero el primer evangelista de la casa es el sacerdote. ¿Y a quiénes se debe ganar? A los de su casa, hermano. Que no se te pierda tu familia, que no se te pierda tu esposa, que no se te pierda tu hijo, que no se te caigan en pecado los tuyos, porque no les has contado las maravillas de este Dios, porque no les has dicho cuántas cosas gloriosas hace Cristo. ¿Lo puedes creer o no, hermano? Y yo tal vez me voy a volver cansón con esto, pero les digo, hermano, todos los días yo tengo que hablarle a mi hijo Juan, porque él no ha entregado su vida a Cristo. Ya debería, pero no ha tomado la decisión, y yo no lo voy a obligar, pero debería haber tomado ya la decisión. Así como hice con Samuel, y lo evangelizaba, y de camino al colegio le hablaba, y de camino a la iglesia le hablaba, y me lo llevaba a todos los cultos. Y un día me sorprendí, me dijo: papá, yo quiero hacer doctrina.
Usted no sabe lo que uno siente como papá, hermano. Y en mi caso como pastor, cuando mi hijo me dijo yo quiero hacer doctrina, yo lo miré fijamente a los hijos, serio. Es que tenía apenas 11 años. Y es verdad, dijo, sí, yo quiero hacer doctrina. Y me senté a hablar con él y entonces me dijo, es que yo ya entendí que Jesús es Dios. Y yo entendí que si no me entrego a Jesús me voy a perder. Yo ya entendí que tengo que vivir para Dios. Y la mamá me decía, papi, todavía no lo bautices, está muy niño, todavía no. Y yo le dije, vamos a darle en tiempo, vamos a esperar. Hermano, cumplidos los 12 años, él se bautizó en el nombre de Jesús. Ya tiene 23 años. Nunca me ha dicho, papá, me voy a apartar. Nunca se ha ido al mundo, nunca se ha volcado al pecado, porque la palabra está sembrada en el corazón. Y yo creo que en ese niño Juan la palabra ha sido también sembrada, y un día me va a sorprender. Yo no sé, hermano, si usted tiene un hijo, ¿cuándo está esperando que su hijo le diga, papá, mamá, yo también quiero ser salvo como tú? ¿Será que esta mañana, hermano, levanta sus manos? Hablo con los que son padres de familia. Cecilia, ¿cuánto tiempo has esperado para que Sebastián te lo diga? Rodolfo, ¿cuánto estamos esperando por Victoria? Mariluz, ¿verdad? Estamos esperando que ella nos mande decir quiero hacer doctrina. Hermana Margarita, ¿cuánto estamos esperando por tu hija? Hermano, yo no sé usted qué siente en su corazón. La necesidad suya tiene que ser la necesidad de ese muchacho, de decirle a usted, papá, mamá, yo también quiero ser salvo. Yo también quiero conocer a ese Dios que usted tiene, a ese Dios que usted predica. Yo también quiero conocer a Jesucristo, hermano. Pero tenemos que llevárnoslo para la casa. Tenemos que meterlo en el hogar. Tenemos que meterlo en la vida de nuestros hijos. A Cristo hay que metérselo a ellos, hermano. Hay que mostrarles que Él hace maravillas. Hay que mostrarles que Él todavía salva y que de nuestros hijos el Señor tiene grande misericordia. Dele gloria al Señor, hermano, por favor. Por favor, diga gloria a Dios con alegría. Nuestros hijos, nuestra familia deben ser los primeros evangelizados en la casa. ¿Para qué te ganas tu vecino si va a ver tu casa perdida? No tiene sentido. Y perdónenme, hermano, por favor no se lo tomen literal, pero es que no podemos trabajar y trabajar por los de afuera cuando los de adentro se están perdiendo. Hermano Héctor, tenemos que hacer algo para que la iglesia evangelice la familia, para que la iglesia se gane la familia, para que la iglesia gane a los suyos, hermano. No podemos seguir nosotros llenando esto de gente y de gente y de gente. ¿Y tu familia qué, iglesia? ¿Y los tuyos que se pierdan? Que se vayan al infierno cuando mueran, que se pierdan. Pues entonces esta mañana, en el nombre de Jesús, dile a tu Dios, yo necesito que mores en mi casa. Y yo sé que hay muchos que están pensando, pastor, eso no es tan fácil. Pastor, yo sí los he evangelizado, es tan difícil. Pastor, qué tan duro es ganarme a los míos. Hermano, entonces preocúpate por ti. ¿Cómo los estás evangelizando? ¿Cómo los estás ganando? ¿Cómo les estás mostrando el nombre de Dios? ¿Qué testimonio les estás dando? ¿Cómo es tu vida delante del Señor? ¿Cómo es tu plan de salvación, hermano? Porque ellos tienen que ver un espejo en ti. Si no te ven orando, si no renegando, si no te ven cantando, si no alegando y echando cantaleta, si no te ven esperando en Dios, si no te ven, hermano, poniendo la fe activa, si no diciéndole a tu familia con tus hechos que Dios no te ayuda. Pero yo creo que Dios se ayuda. Yo creo que Dios existe. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es fiel. Yo creo que Dios siempre provee, hermano. Yo creo que Dios siempre está presto con una mano extendida para levantarnos en victoria. Diga por favor gloria al nombre de Jesús. Desde el principio le dije, hermano, es difícil predicarle a las familias, pero es necesario, hermano. Y yo encuentro en la palabra que el propósito era claro. Si el carcelero creía, su familia iba a creer.
Porque era una ley, hermano. Eso sí era una ley. Para los hebreos, para los judíos, era una ley. Lo que el papá dijera, eso se hacía. Y el papá llevó a Pablo y a Silas a la casa y les dijo: vamos a creer lo que ellos nos van a predicar. Así era. Y entonces los hijos que dijeron: creemos en eso. ¿Por qué? Porque papá lo dijo. Porque papá lo creyó, porque papá lo entendió, porque papá nos está direccionando. Y dice la palabra que creyeron todos. Y ese todos incluye todos. ¿Me hago entender? Ahí estaba la esposa, ahí estaban los hijos, y si había una nuera, ahí estaba la nuera. Pero como estamos en la nueva era, que el hijo se levanta contra el padre y el hijo le dice: no, señor, yo no voy a creer esas tonterías que usted cree. ¿Está pasando o no está pasando? ¿Sí o no? Porque el hijo se cree más inteligente que el papá. Bendito el nombre de Jesús. Porque a ellos les parece una tontería ser hijos de Dios. Por eso, hermano, yo le invito, y no me quiero alargar mucho, aunque ya me estoy alargando. Llenémonos de la gloria de Dios, nosotros primero, para que llevemos eso a nuestra casa. Y lo digo en casi todos los cultos de familia: la autoridad de la familia debe ser usted, que es el hijo de Dios, usted, no su hijo. Mamás que se dejan mandar de los hijos. Eso no pasa aquí, ¿cierto que no? Sí, sí pasa. Sí pasa. En su casa no, pero sí pasa. Y papás que se dejan mandar de los hijos. Hermano, eso no nos puede suceder a nosotros. Es que la autoridad en el hogar nos la ha dado Jesucristo. Y nosotros somos los que direccionamos la casa. Amén. Y después hablaré de otras cosas que suceden en los hogares. De la misma manera, hermano, tenemos que presentarles a nuestra familia a un Dios todopoderoso. No les vaya a presentar un Dios débil, a un Señor caído, a uno que no puede. Si Cristo todo lo puede hacer, iglesia, Él puede romper cadenas, Él puede desatar ligaduras en su casa. Aunque usted crea que están muy fuertes, Dios las puede desatar. Dele gloria a Dios, hermano. Y eso fue lo que pasó con Noé. ¿Recuerdan a Noé? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué pasó? El Señor le habló y le dijo: constrúyame un arca. Sí, estamos bien ubicados. ¿Y qué hizo Noé? No, Señor, usted está ¿arca para qué? Sí. Es un proyecto inadecuado. ¿Cómo se le ocurre? Si aquí no llueve, ¿para qué un arca? El Señor le dijo: construya un arca y evangelice. Yo le hago una pregunta: ¿a quiénes evangelizó primero? ¿A quiénes evangelizó primero? Él llamó a la esposa y a los 3 hijos y a las nueras. Le dijo: vengan para acá. Sucede esto y esto. Necesito que me ayuden. ¿Sí me hago entender? Usted consigue la madera, usted consigue los clavos, usted consigue los serruchos, usted se va por allí, y los puso a trabajar a todos. ¿Me hago entender? Y al final de cuentas, sí evangelizaron, sí trabajaron, sí levantaron el arca. ¿Y cuánta gente de afuera se montó con ellos? Dígame cuántos. Solo 8 se salvaron. La familia es primero. La familia se monta primero al arca de la salvación, hermano. La familia va por delante. No te olvides de vincularlos en el proyecto de Dios, porque para eso te ha llamado Cristo. Y si usted me dice: pastor, es que yo no soy el papá, yo soy el hijo menor. Pues yo soy el hijo menor de mi casa. Yo lo soy. Mi esposa es la niña de la casa.
La de la casa de ella y la de la casa mía, porque es la única niña. No es porque seamos el menor de la casa, es porque hemos entendido el poder que tiene Jesús, la autoridad que tiene Jesús. ¿Y cuántos tienen que Jesús tiene autoridad sobre nuestra vida? ¿Cuántos quieren levantar un arca, levantar su casa, hermano? A Noé lo llamó el Señor con un propósito, con un objetivo, y era preservar la humanidad, hermano. ¿Y cómo la preservaron? Pues con su familia. Por eso quiero esta mañana, iglesia del Señor, todavía hay oportunidad para tu casa, todavía hay oportunidad para tu familia, todavía puedes convencer a los tuyos de que es necesario subirse al arca de la salvación. Todavía es necesario que ellos conozcan al Dios que da vida eterna. Tu casa se tiene que rodear del poder de Cristo. Amén. Y fue lo que le pasó al carcelero. Porque el carcelero lo primero que hizo: vengan para mi casa. ¿Sí o no? ¿Acaso les dijo: venga, evangelicemos a todos estos presos que había? No, no, no. Él dejó los presos allá. Pues la Biblia no dice que los volvió a encerrar, pero ellos estaban ahí, él los dejó ahí y se fue con ellos para su casa. Y se ganó a los suyos primero. Y se bautizaron los suyos primero. Y se salvaron los suyos primero. Tal vez después volvió con Pablo y Silas. La Biblia dice que Pablo y Silas se fueron por allá. Tal vez él volvió a la cárcel y los evangelizó. Pero la Biblia no describe eso, hermano. Por eso pregunto esta hora: ¿qué debes hacer para que tu familia sea salvo? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Eso. ¿Qué debes hacer para que tu familia sea salva? Creer en el Señor Jesucristo y llevármelo para mi casa. Yo debo creer que Jesús puede. Yo debo creer que Jesús tiene la autoridad. Yo debo creer, hermano, que el Señor está interesado en salvar mi familia. Debemos preocuparnos porque haya unanimidad en nuestra familia y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. No podemos perder, hermano, a los nuestros. Le voy a pedirle a Samuel que me ayude ya, por favor. Cuando el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, ¿usted cree que eso les trajo bendición a su casa? Piense lo que le estoy diciendo, ¿sí? Les trajo bendición, ¿sí o no? ¿Cuántos de la casa se bautizaron? Todos. ¿Cuántos se salvaron? Todos. ¿Cuántos reconocieron a Cristo? Todos. Y quiero ir terminando con esto, hermano. Cuando Jesús visita una casa, hay bendición. Nunca vayas a pensar lo contrario. Cuando Jesús visite tu casa, habrá bendición. Y por favor, no pienses en la economía. Por favor, piensa en su presencia. Piensa en su presencia. Dice la Biblia que todos fueron bautizados. Aleluya. Y yo quiero que usted cierre sus ojos, hermano, y se pueda imaginar cómo sería su vida. Imagíneselo. Que todos los miembros de su hogar estuvieran en Cristo. ¿Se los quiere imaginar? Pastores, que tengo un hermano apartado. Imagínatelo adorando a Jesús otra vez. Pastores, que mi esposa, imagínatela glorificando a Dios. Pastor, que mi hogar se destruyó, imagínatelo. Hermano, cada vez que el Señor visitó una familia, fue para traerle bendición y no maldición. Fue para traer su presencia y no destrucción a esa casa. Visitó a Abraham y a Sara.
Lo bendijo con un hijo. Lo llamó amigo de Dios, iglesia. Lo prosperó en gran manera. Y le dijo que él iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Hermano, yo no sé si usted está de verdad haciendo la tarea que el Señor le pidió. Primero gánate al tuyo. Imagínate a ese hijo rebelde hoy adorando a tu Dios. Imagínate a ese hijo apartado hoy viniendo a los pies de Cristo diciéndole al Señor: perdóname, perdóname otra vez. Imagínate a tu papá o a tu mamá levantando manos santas sin ira ni contienda en la presencia de Dios. Cristo quiere visitar tu casa, la quiere visitar. Y la quiere visitar para bendecirte. Él visitó la casa de Isaí, hermano. Isaí se sorprendió. Sus hermanos se sorprendieron cuando llegó Samuel. ¿Quién iba a creer que de esa casa se iba a levantar el mejor rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién se puede imaginar que de tu casa se pueda levantar un pastor? Que de ese hijo rebelde que tienes a tu lado se pueda levantar un misionero. ¿Quién se puede imaginar, hermano, que de ese hijo tuyo se puede levantar una esposa de pastor, un músico, un adorador, un predicador, un evangelista? Eso no pasaba por la mente de Isaí. Pero Dios había mirado esa casa. Y Dios está mirando la tuya. Hermano, el que estaba en casa tal vez no pensó, hermano, pero Dios había puesto su mirada en ellos. Cuando Jesús, el Señor, el Dios poderoso, visitó la casa de la viuda, allí hubo prosperidad. No le faltó el agua, no le faltó la harina, no tuvo que morir ella, no tuvo que morir su hijo. Hubo prosperidad hasta que volvió a llover. Pero ¿sabe por qué? Porque recibieron el profeta, porque recibieron la presencia de Dios, porque le abrieron la puerta al Todopoderoso. Iglesia del Porvenir, familias, es tiempo ya. Es tiempo ya de abrirle la puerta a Cristo. Él visitó la casa de la tsunamita. Allí moró su presencia porque ella le preparó lugar. La bendijo con un hijo que ella no estaba pidiendo. Cuando el hijo murió, pues volvió el Señor, hermano, y lo levantó de nuevo, lo resucitó. Porque cuando Él visita una casa, la casa es bendecida. Yo no sé cuántos están ahí con sus ojos cerrados diciéndole: Señor, visita mi casa. ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos pleitos? Por favor, hermano, quiebra tu corazón esta mañana y dile al Señor: visita mi casa. Había otra viuda que le iban a quitar sus hijos porque había quedado endeudada y los iban a tomar como pago de la deuda. Los acreedores vinieron a visitarla, a decirle: entréganos tus hijos. Pero ella se fue a la presencia del Señor. Ella llamó al hombre de Dios, al varón de Dios, al profeta, y el profeta la visitó, hermano. Dios quiere visitar tu casa. No le faltó el aceite, pudo pagar sus deudas, vivió con lo que le quedó, no le quitaron los hijos, porque la visitó la gloria de Dios. El Señor visitó la casa de Job, lo bendijo poderosamente en su vida, porque le devolvió todo lo que tenía y más de lo que tenía. Le devolvió su familia porque la había perdido. Porque Dios visitó la casa.
También visitó la casa de Jairo, tocó la muchacha que había muerto. Talita Kumi, a ti te digo, levántate, hermano. Ya le habían dicho al Señor, a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Pero para Dios, hermano, no hay muerte, porque Él sigue siendo la resurrección y la vida. Yo no sé cuántas familias se quieran resistir allá en la banca. ¿Cuántos quieren invitar a Jesús a su casa y decirle al Señor, entra, por favor, entra? Yo te voy a abrir la puerta, te voy a hacer una habitación, te voy a hacer todo lo que tú quieras. Mi corazón será un altar encendido para la gloria de tu nombre. Yo no quiero volver a pecar, yo no quiero volver a la maldad, yo no quiero volver a caer en el pecado, yo no quiero volver a caer en las cadenas que da el pecado y el error. Jesús visitó la aldea y llegó a casa de Marta y de María, y allí resucitó al que había muerto. Iglesia, yo sí les voy a pedir que se coloquen de pie. Quizás te sea muy duro salir de esa banca y decirle al Señor, entra a mi casa. Yo sé que sí, y no te voy a obligar, simplemente te voy a crear conciencia. Si Jesús no mora en tu casa se derrumbará como un naipe. Porque si tu presencia no ha de ir con nosotros, dijo Moisés, mejor no me saques de aquí. Yo sé que tienes problemas en el hogar, yo lo sé. Yo sé que tienes dificultades. Y yo sé que este tipo de temas como que molesta un poco a algunas familias. Pero el Señor necesita hablarnos lo que es la verdad. Él le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor visitó la casa de José. ¿Y quién iba a creer que de la casa de José y María se iba a levantar el Rey de Reyes, el Todopoderoso? Nadie lo creyó, porque hasta se preguntaban, ¿saldrá algo bueno de allá de Belén? ¿Saldrá algo bueno? Hermano, si la presencia del Señor no te acompaña, hermano, no tiene sentido este plan de familia. No tiene sentido luchar, hermano, si Dios no está con nosotros. Porque cada quien tomará su rumbo, cada quien luchará por lo propio, cada quien irá por su camino. Y habrá destrucción, habrá maldad, habrá espada, habrá peligro. Por eso es necesario que lo invites a tu casa. Dile que more en ella, que es necesario que tu familia sea salva. Pero hay que creer en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y toda tu casa. Y termino con esto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Cuanto hablare
con el enemigo en la puerta. Yo quiero levantar una oración por todas las familias. Hermano, y tranquilo, si no vino al altar, si no vino a traer los suyos aquí al altar, no se preocupe. Dios conoce su corazón. Pero una cosa sí le digo: si no lo invitas a morar a tu casa, horrenda destrucción vendrá para tu hogar. Jesús es necesario en nuestra familia. Eterno y maravilloso Jesús, oh Dios todopoderoso, Padre celestial, te bendecimos. A ti te adoramos, Señor, a ti te glorificamos. Señor, que esta palabra de unanimidad, Señor, esté en nuestros corazones. Todos nosotros debemos estar en tu presencia. Todos nosotros debemos estar en la presencia del Señor. Toda nuestra familia debe estar concordante. Todos nuestros miembros de la casa, padre, madre, hermanos, hermanas, debemos estar adorando al mismo Rey de Gloria. Todos nosotros debemos estar rendidos ante tu presencia. Todos nosotros, hermanos, debemos ponernos en las manos del Todopoderoso, que es Jesucristo, eterno Dios. Ayúdanos a glorificar tu nombre como tú te lo mereces. Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarles la verdad de mi existir. Hermano, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No te quedes callado. Cuéntales las maravillas que Jesús ha hecho en tu corazón. Cantemos esa alabanza una vez más, y así entonces seguimos en el ayuno. Todos los que nos quieran acompañar.